La tomografía axial computarizada, también es conocida como TAC o TC, es una prueba radiológica que permite la obtención de varias imágenes de cortes transversales en un sitio específico del cuerpo humano. Estos cortes se obtienen desde la parte anterior hasta la parte posterior del cuerpo. Estas imágenes se proyectan a una computadora a través de una máquina de rayos X. Las imágenes bidimensionales obtenidas pueden usarse para crear una imagen 3D, permitiendo observar los órganos, huesos y tejidos con mucho más detalle. Además, la tomografía computarizada permite distinguir diferentes tejidos como músculo, grasa y tejido conjuntivo. Este método proporciona imágenes detalladas de órganos específicos que no son visibles en la radiografía y que permiten diagnosticar enfermedades y detectar anomalías. Además, es posible analizar la composición corporal del paciente, siendo un método indirecto ya que se realiza en vivo a diferencia del método directo que consiste en la disección de los cadáveres. El escáner de TAC contiene una fuente de rayos X motorizada que gira alrededor de una estructura circular llamada gantry. Durante el examen, el paciente se recuesta en una camilla que se desplaza dentro del gantry, mientras que cuando comienza el examen, el tubo de rayos X comienza a girar y este emite haces finos que atraviesan el cuerpo humano del paciente y son captados por sensores digitales. Estos datos se envían a una computadora donde se procesan y se convierten en imágenes de cortes transversales del cuerpo humano en dos dimensiones. Indicaciones o instrucciones de uso para la tomografía axial computarizada. Para mejorar la visibilidad de las imágenes, se utilizará un contraste que puede ser de tres tipos. El primer tipo de contraste es el contraste oral. Este se utiliza para estudiar el estado del tracto gastrointestinal superior e inferior. Si se utiliza este tipo de contraste, se le puede pedir al paciente una restricción de alimentos que puedan contrarrestar el efecto del contraste. El segundo contraste es el contraste intravenoso. Este se usa para estudiar órganos internos y vasos sanguíneos. Para este contraste, se le pedirá al paciente una lista de los medicamentos que actualmente consume, ya que ciertos medicamentos inhiben el efecto del contraste. El tercer y último contraste es el contraste rectal. Este se utiliza para estudiar el colon y el tracto gastrointestinal inferior. Durante la tomografía se le pedirá al paciente que se despoje de cualquier prenda metálica o anillo o collares que esté usando en ese momento. Se le pedirá al paciente también que use una bata hospitalaria. Mientras esté dentro de la máquina, el paciente deberá estar totalmente calmado y quieto. Mientras esté tomando las imágenes, se le pedirá al paciente que contenga la respiración por unos segundos mientras se toman las imágenes. La tomografía axial computarizada nos ofrece una variedad de ventajas que son un punto clave en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, como la capacidad de generar imágenes de alta resolución en múltiples planos y reconstrucción 3D. Esto nos permite evaluar con precisión tumores, hemorragias o lesiones óseas. Al ser menos invasivas, también reduce la necesidad de cirugías exploratorias y los riesgos para el paciente. Hablando en el ámbito nutricional, tiene un uso relevante, especialmente para evaluar la composición corporal, que nos permite cuantificar con precisión la cantidad de masa magra en diferentes regiones del cuerpo, proporcionando datos más exactos que otras técnicas como la bioimpedancia o las mediciones por vías cutáneas. Esto resulta fundamental en el diagnóstico y seguimiento de trastornos nutricionales como es la obesidad, la desnutrición o el síndrome metabólico. Además, que es muy útil para estudiar la distribución de la grasa visceral, que ésta se acumula en el abdomen alrededor de los órganos internos. Esta grasa visceral, como se sabe, es un indicador importante de riesgo para diversas enfermedades metabólicas como lo es la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. En cuanto a las limitaciones y desventajas de esta técnica, la radiación. Exponemos constantemente a nuestro paciente a radiación, lo cual puede llegar a ser un problema. Puede mostrar síntomas. Y ahora, digamos que tenemos poblaciones vulnerables, enfermos crónicos o enfermos agudos, ya están trabajando mucho su sistema y emitimos radiación hacia ellos para realizar esa prueba. Es más probable que muestren síntomas, ¿no? Ya no de la enfermedad, sino de la radiación. Ahora hablamos de niños y ancianos. ¿Qué pasa con ellos?
es un problema porque la máquina tiene que ser adaptada a ellos y nuestra atención debe ser particular a ellos, ¿no? Si es un niño, tienes que calmarlo, tienes que decirle cómo funciona, que quizás van a hacer un juego. Si es un anciano, tienes que tener paciencia, saber cómo se acomoda, saber lo que necesita y ayudarlo. Y quizás la técnica no es la más precisa en ese momento para ellos, igualmente. Entonces podrías considerar otras. La tomografía axial computarizada es muy cara. Es muy cara porque necesitas instalar una máquina en tu clínica. Ahora, ¿qué pasa si es una pequeña clínica? Una clínica enfocada a un sector que no tiene un hospital. Es muy difícil instalarla y tener incluso personal preparado. O sea, nosotros como miembros de la salud pública, quizás, o miembros de la comunidad de salud, quizás tenemos la intención de ayudar, pero no podemos leer los datos sin preparación previa. No podemos hacerlo. No podemos leer los datos sin saber qué dicen, ¿no? Sin saber lo que dicen. Entonces debemos prepararnos y tener un certificado para prepararnos, o tener a un personal sobre eso, que conlleva un costo, conlleva tiempo, y todos esos trámites hacen quizás a la técnica no la mejor en ciertos casos. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de saber si la vamos a implementar o no. En conclusión, la tomografía axial computarizada es una buena técnica. Los invito a saber más de ella. Si tienen alguna pregunta, dejarlo. Estamos disponibles en el curso. Sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente trabajo.